Número 16. Al finalizar la unidad, se realiza un cierre que promueve la integración y consolidación de los aspectos centrales trabajados. Hablábamos también que al cerrar la unidad no basta con decir ¿qué aprendimos en esta unidad? Porque eso no nos muestra a nosotros que el estudiante puede decir sobre Pentateuco, pero eso nos está mostrando que aprendió el objetivo que queríamos lograr sobre si el contenido era el Pentateuco. No me afirma, no me das esa seguridad. Entonces es una actividad que a veces dijimos que si era la evaluación, podíamos hacer la retroalimentación, ¿verdad?, con ellos mismos, o hacer otra actividad, una discusión, una exposición, un foro, etc. ¿De qué manera los estudiantes nos muestran a nosotros que aprendieron y que lograron o no el objetivo que nos propusimos? 17. La descripción de las clases evidencia con claridad la forma en que se abordarán los contenidos por los estudiantes. Ustedes cuando tienen que planificar en el modelo de la evaluación docente, no hacen una planificación tan detallada, ¿verdad? Pero sí, la descripción que realizan tiene que ser suficientemente clara para saber de qué forma se va a trabajar con los estudiantes. Que no se salte ninguna parte importante, no es necesario que diga la profesora o el profesor realiza las siguientes preguntas y anota todas las preguntas, ¿ya? Pero sí es importante que ponga la profesora o el profesor realiza preguntas que ayudan a que los estudiantes reflexionen sobre tal tema. Por ejemplo, puede poner una, no sé, ¿ya? Pero las partes importantes de la clase tienen que estar claras y bien descritas, de manera que quien está leyendo, imagínense que quien está leyendo no va a ver su clase, pero tiene que saber qué hay en ese momento, qué va a estar haciendo usted en ese momento. Cierre, uno igual puede también usar preguntas como ¿se cumplió el objetivo de la clase? ¿Por qué crees tú que se cumplió? Y así a través de preguntas y respuestas. Sí, a través de preguntas y respuestas sí, pero a veces se cumplió el objetivo de la clase y los estudiantes fácilmente dicen sí. ¿Por qué? Ya, pero claro, ahí profundizando. Dame un ejemplo, a ver, ¿qué entendiste por tal cosa? ¿Cómo desarrollamos tal cosa? Hay que ir profundizando, porque si nos quedamos en la pregunta, ¿se cumplió? Sí. ¿Por qué? No, porque era claro, porque era atractiva la historia. Ahí podemos quedarnos en la superficialidad, pero no vamos a constatar si el aprendizaje se interiorizó o no, si ellos se apropiaron de lo que querían. Todas las actividades planificadas son pertinentes a los objetivos de aprendizaje y contribuyen a alcanzarlo. Es decir, no voy a hacer que pinten un dibujito si no tiene nada que ver con el objetivo. Que hagan una sopa de letras, que eso es bien común, ¿eh? Estamos trabajando un texto bíblico y ponemos las palabras típicas del texto bíblico, pero el objetivo era analizar críticamente no sé qué. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que descubran palabras importantes del texto bíblico con que analicen críticamente un contenido del texto. La unidad están organizadas entre sí de tal forma que no aparezcan como clases aisladas. Eso tiene que ver con la actividad de clase coherente. Con el hilo conductor. Con el hilo conductor, exacto. Número 20. Se organiza la clase con una secuencia de actividades que promueve el aprendizaje. Esto tiene que ver con la organización interna de la clase, inicio, desarrollo, cierre, pero en el fondo que vaya aumentando. Acuérdense que nosotros dijimos también que es importante que si yo hago una actividad al inicio de la clase, como por ejemplo extraer conocimientos previos, yo los tengo que retomar en algún momento, porque si no, no tiene ningún sentido que yo lo retome si después no lo o sea, que yo lo pida, si después durante el desarrollo de la clase no lo retomo. Nuevamente es adorno. Entonces, claro, yo lo puedo usar, por ejemplo, diciendo, ¿se acuerdan que ustedes al comienzo de la clase dijeron esto? Bien, acá ocurre todo lo contrario, o aquí vamos a profundizar esto en la medida que tal y tal cosa. Es decir, cómo hacer el enganche durante la clase con lo que pedimos al inicio. Y cómo cerramos tiene que ver tanto con lo del inicio como con el desarrollo. ¿Se acuerdan del principio? ¿Se acuerdan del objetivo? Bien. ¿De qué manera? Y hacemos todo que sea bien circular. ¿Ya? Eso permite que el estudiante vaya afianzando el aprendizaje. Número 21. Al inicio de la clase se utilizan estrategias que favorecen el acercamiento de los alumnos a lo que trabajarán. Al igual que al inicio de la unidad,
al inicio de la clase, también tiene que haber alguna actividad significativa que acerque al contenido, a las habilidades que se van a desarrollar. Aquí está, si se explora el conocimiento y experiencias previas, se establece conexión en otro momento de la clase con ellos para favorecer el aprendizaje. Si no lo van a hacer, no lo hagan al inicio de la clase, como recomendación. Ya esto también me perdí. Para que no se preguntan Es decir, que adquiere conocimientos previos y luego no los integra en el resto de la clase, no le sirve, porque queda como aislado. O sea, O sea, hay que retómelo. ocuparlo siempre. Sí, porque puede ser, por ejemplo, que un conocimiento previo sea error y después si yo no lo retomo, en algún momento va a quedar el error. O si es favorable, yo lo puedo profundizar. Pero si queda ahí como por cumplir, es mejor, es igual que la actividad del público o de la sopa de letras, por decir. Queda más como adorno. Claro, en el sentido que lo resuelva si no tenemos una interiorización o una reflexión acerca de Claro, lo que porque dice. explorar el conocimiento previo tiene que ver con una intencionalidad que se tiene que dar. No solamente a darse cuenta si el alumno sabe o no sabe o conoce o no conoce algo del tema, sino cómo hacemos que ese conocimiento previo que tiene el estudiante se puede movilizar, tanto para profundizarse o para modificarlo, si es que hay algún error, si es que hay alguna debilidad. Yo algo tengo que hacer con ese conocimiento previo. O sea, a eso me refería. Si yo no lo voy a retomar en ningún momento, es mejor no trabajarlo, porque va a quedar ahí en el aire. Entonces, siempre ese conocimiento previo que tienen los estudiantes, ustedes tienen que movilizarlo hacia una profundización o hacia una modificación en caso de que haya algún error o que esté muy básico. ¿Sí? 23. Las actividades favorecen que los estudiantes se acerquen de manera significativa a lo que trabajarán, nuevamente relacionado con el objetivo de aprendizaje.